Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y quiero detener ahí, dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Acabamos de dar gloria al que es digno, al único que es digno, al cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la honra, sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted puede imaginarse esta escena? ¿Usted puede imaginarse ese trono donde estaba ahí sentado el que sí era digno, el león de la tribu de Judá, al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder? A ese Dios es el que la Biblia nos enseña que nosotros fuimos redimidos para darle toda la honra al que es digno, al único que dice la Escritura que fue inmolado. Él debe de recibir toda honra y toda gloria de nuestra vida, porque el único que ha dado todo y fue sacrificado fue el cordero inmolado, el que pagó el sacrificio por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados. Él es el que nos trajo de la muerte a la vida eterna. Por eso Él es el único, dice la Escritura, el único digno. Fuimos redimidos para darle nuestra vida al único que es digno. Nadie, mi hermano, ningún apóstol llamado por ahí, ningún pastor que ha salido por esta tierra ha pagado el precio que el Cordero de Dios pagó por nosotros. A Él nosotros debemos darle todo el honor y toda la gloria. Los hombres nos van a fallar, mi hermano, pero el único que es digno jamás nos va a fallar. Él nunca nos va a
Él es perfecto, Él es divino. Por eso Él debe de recibir toda nuestra gloria, toda la alabanza, todos nuestros cánticos deben de ser para el único, al único que es digno. Dice aquí, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta palabra, se postraron sobre sus rostros y adoraron. La palabra adoración viene de la palabra proskuneo, que significa arrodillarse, postrarse delante de un ser supremo. Y el único ser supremo que merece toda la honra, y el único que merece, al único que no es corrupto y merece toda la alabanza, es el Cordero inmolado, que fue digno. Amén. Podemos conocer una triste realidad de nuestra vida como seres humanos. Aunque muchos digan que no es cierto, llegamos a la conclusión de que la mayoría se pregunta a sí mismo: ¿quién soy? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Podemos ver esto, que desde la caída de nuestros padres Adán y Eva perdieron la noción y el propósito de su existencia. Y yo quiero enseñarle a través de la Escritura que el propósito de nuestra existencia y el propósito de nuestra redención es dar gloria al único que es digno. Mire, mi hermano, yo creo que hemos estado equivocados en nuestra manera de pensar, que no nos la vamos a pasar aquí en la iglesia solamente cantando cánticos y tocando instrumentos. Nuestra vida debe de ser una vida de adoración. Adoración es aquella persona que se humilla delante de Dios y reconoce que Él es el ser supremo por sobre todas las cosas, por sobre su trabajo, sobre su doctorado, por sobre todos los dones que usted pueda tener o todas las diplomas alcanzados en su vida. Adoración es aquel que sabe caminar en obediencia a su palabra. Eso produce una adoración que glorifica al que es digno, al que es digno. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron sacados del huerto del Edén para trabajar la tierra. Desde entonces, los seres humanos han estado separados de Dios. Hay una pared, ¿sí?, que nos limita a tener esa comunión con Él. Y Dios desea, ha sido el deseo de Dios, el pagar ese precio por nosotros, porque Él desea que sus hijos tengan comunión con el Creador, que sus hijos tengan comunión con el Padre, que sus hijos conozcan al que es digno. Amén. Nos preguntamos muchas veces: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y estamos buscando dónde sentirnos completos en filosofías aquí, filosofías allá, en muchos dioses y en muchos tipos de religiones, para sentirnos completos y llenos. Pero déjeme decirle que cuando usted reconoce y se humilla en esa palabra adoración, proskuneo, y reconoce quién es Dios, y en esa cruz Él pagó todo el precio por usted y por mí, para llevarnos de un nivel de muerte a la vida. Y entonces nosotros pudiéramos tener esa luz que acabamos de cantar: me diste luz. A través de esa cruz me diste luz. Entonces ahora puedo ver las cosas celestiales, ya no solamente las cosas terrenales y mundanas y las cosas que son efímeras y que se van a perder en esta vida. Me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que yo le diera gloria y honra y viviera solamente para que aquel que es digno. Amén. El hombre, Dios puso una necesidad en él, que tiene una necesidad imperante en su corazón de adorar algo o a alguien. Buscando esta respuesta, el hombre en su interior tiene la certeza de querer tener comunión con Dios. ¿Sí? Porque fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Por eso el hombre busca
que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros pudimos tener acceso a esa presencia. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo, que mucha gente cuando estudia este tema dice, eso fue del Antiguo Testamento, eso ya no aplica. Pero la Escritura nos enseña algo muy interesante, que todo lo que ahí sucedía, dice que era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces estamos ahora viviendo en la sustancia de lo que era sombra y figura. Dios tuvo que usar todos esos muebles, tuvo que usar un sacerdote y tuvo que usar unas vestiduras para enseñarnos de qué manera Dios, ¿sí?, vino al hombre y de qué manera el hombre puede acercarse a Dios. Nosotros podemos llegar hacia su presencia entrando por la puerta. El sacerdote no podía entrar por otro lado. Y la Escritura nos dice que si alguno entra por otra parte del redil que no sea la puerta, ¿era qué? Ladrón y salteador. Entonces los hijos de Dios solamente pueden entrar por la puerta, y a través de la puerta, que es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. A través del sacrificio del digno, del inmolado, nosotros podemos tener acceso a la comunión con el Padre, a través de ese sacrificio. Después de esa puerta podemos ver un altar de bronce, dice la Escritura, que estaba hecho de madera de acacia, hablando de madera, era una madera que no se corrompía. Y la madera representa a Jesucristo, que Él no se corrompió, Él fue incorruptible. Ese altar estaba, dice, hecho de madera de acacia y estaba cubierto con bronce. El bronce en la Escritura representa el juicio de Dios. Y ahí fue donde el Padre puso a su Hijo como el Cordero inmolado para que fuera el juicio sobre nuestros pecados. El altar representa la cruz de Cristo. Ese altar tenía 4 cuernos alrededor que representan todo el mundo. La Biblia está llena de símbolos, de numerología, de colores, de situaciones en las cuales nos quiere revelar cómo era Dios a través de lo que representa. Y cada parte del tabernáculo representa la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. El camino fue su muerte para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, el Padre. Dice que nosotros, conociendo a Jesús, conoceríamos al Padre, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no conoces al Padre, yo se los estoy enseñando, porque yo conozco al Padre. Él es el camino, Él es la verdad que representa la fuente de bronce y está hablando de su palabra. La palabra de Dios escrita que nos da vida. Él es el camino, Él es la verdad. A través de su palabra y de la verdad es que nosotros somos libres para adorar al que es digno. Y entramos después al lugar santo y al lugar santísimo, donde nosotros podemos ver la verdad, la vida de Dios. Entonces es cuando nosotros conocemos de la vida de Dios. Todas esas partes del tabernáculo representan, ¿sí?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él vino a representarlo con símbolos, con colores, con formas, con muebles, y vino a representar quién era Él y cómo el hombre puede acercarse a un Dios santo, a un Dios poderoso y a uno que es digno. Ninguno de nosotros podemos adorar al que es digno sino a través de la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Amén. El plan de Dios es que deberían tener una comunión perfecta con el hombre. Él quiere y desea esa comunión perfecta con el hombre, fuera, y que Él mismo fuera el centro de nuestra adoración. Que toda nuestra vida, nuestro trabajo,
Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio, mi hermano. O sea, no hay otro, es el principio. No hay un segundo o un tercero, es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando Dios es el principio, entonces Él está en medio de todo lo que es el entorno de nuestra vida. Eso es adoración. Cuando nosotros dejamos que Dios gobierne todas las partes de nuestro ser, nuestro trabajo, nuestros hijos, la escuela de ellos, lo que sea. Porque el hombre adora todo, mi hermano. Adora su trabajo, adora a sus hijos, adora a sus padres, adora a su esposa, pero no adorar a Dios. Significa que hay una gran diferencia, adorar a Dios y amar a su esposa. Significa que hay una gran diferencia en adorar a Dios y amar su trabajo y ser responsable y cumplir con eso. Hay una gran diferencia. Entonces, en la palabra de Dios que se revela al hombre, conocemos el fin primordial del hombre, que es glorificar a Dios, amarlo y adorarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántas cosas hacemos, mi hermano, en nuestra vida que Dios no es el principio? Usted toma decisiones por sí solo y no espera que Dios le dirija. ¿Cuántas cosas no hacemos de esta manera? Voy a ir, voy a venir y voy a hacer, pero nunca pensamos si Dios verdaderamente lo quiere. Voy a estudiar, voy a hacer, pero ¿cuándo Dios es el principio de su vida? Significa que hay una gran diferencia, ¿verdad? En que fuimos rescatados para ser siervos de Él, para que Él nos dirigiera. Yo le aseguro, mi hermano, que cuando Dios nos dirige, difícilmente usted se va a equivocar. Difícilmente usted va a tener conflictos. Cuando permitimos que Dios guíe nuestra vida y nosotros le obedecemos, difícilmente nos vamos a equivocar. Dios quiere redimirnos, pero que seamos llenos de su Espíritu y seamos guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, dice la Escritura, que son guiados por su Espíritu. Eso es adoración, mi hermano. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos dejamos conducir, cuando nosotros nos dejamos guiar. El Señor dice, no compres ese carro, no. Y tú obedeces, el Señor, después tú ves la bendición que Dios que tenía para ti, mucho mejor de la que tú esperabas. No vayas a ese viaje, no quiero que salgas. Y tú obedeces y ves que sucedió algo terrible cuando nosotros nos dejamos dirigir. ¿Cuántos matrimonios se podrían haber evitado el divorcio? Porque no era la persona indicada. Pero como no nos dejamos guiar por su Espíritu, cometemos una y otra error, ¿verdad? Y Él no es digno de esa adoración. Nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos conducir por el Espíritu de Dios, porque Él debe de ser el centro de nuestra existencia, ser uno con Dios, tener comunión con Dios. ¿Cuántos hacen su voluntad por encima de la voluntad de Dios? Y es por eso que viven lejos de poder tener una comunión con Él, porque hacen su propia voluntad. Miren, mi hermano, en nuestra voluntad, que está en nuestro corazón, entra todo, nuestras emociones, las partes todas del ser humano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma están ligados. No pueden estar separados, pero necesitamos estar siendo conducidos y guiados por el Espíritu de Dios. El deseo de Dios es tenernos cerca. Estos tiempos que pasamos de adoración y de proclamar y de declarar todos sus poderosos hechos, es maravilloso. Impulsan mi vida, la llenan de fe y creen en ese Dios majestuoso, poderoso, omnipotente. Qué poderoso estar confiando en Dios. Qué poderoso es estar parado en la roca y decir, sí, Señor, estamos esperando
los que han tenido ese encuentro con el Señor y los que de alguna manera han tenido esa relación profunda, sabes en lo muy profundo de tu corazón que Dios es real, que Dios está vivo, porque lo has presenciado. Cuando te dejas conducir, tú puedes decir: es verdad, Dios es real. Él no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda. Dios es real. Él es el único Dios verdadero. Él es el único que la Escritura dice que resucitó. En ningún otro libro se han hablado de otros dioses que mucha gente cree. Ellos no han resucitado, murieron una vez y para siempre, y tuvieron que darle cuentas delante del Dios que nosotros adoramos, al único que es digno, mi hermana. Amén. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, uno de los deseos más grandes de Dios lo expresó dándole instrucciones a Moisés. Y le dice ahí en Éxodo, si me acompañan por favor, Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para quién era ese santuario? Para Él. ¿Y habitaré en dónde? En medio de ellos. Fíjense, eso es algo muy hermoso que Dios lo profetiza aquí de esta manera, y vemos su cumplimiento, ¿sí?, a través de toda la historia de la Escritura, de que Dios desea una comunión con cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que ya no era un templo hecho de manos. Aquí está hablando cuando le dio las instrucciones de hacer el tabernáculo. Ese santuario lo quería ¿para quién? Para Él, solo para Él. Harán un santuario para mí, porque Él quería manifestarse. Él quería estar en medio de ellos. Qué hermosas palabras, mi hermano. Una debe darnos fe y confianza de que cuando nosotros nos reunimos, Él está allí, en medio de nosotros. Y que este santuario, que ahora es nuestro corazón, es únicamente para Él. Que nadie más ocupe el trono de este santuario. Ya no es un santuario hecho de manos, ahora es nuestro corazón, donde Él habita, donde su Espíritu mora, donde nos dirige, donde nos guía, donde nos enseña. ¿Se puede dar cuenta de las palabras tan maravillosas que el Señor estaba hablando al principio de este libro? Él quiere un santuario para Él, porque Él quiere estar en medio de usted. Él quiere obrar en medio de su vida. ¿Sabe que el Señor está aquí? Porque Él prometió estar donde estaban dos o más reunidos en su nombre, ¿verdad? Él prometió estar donde las alabanzas se levanten a su nombre, ¿sí?, donde se le glorifica. Pero ¿sabe una cosa que hace la diferencia? No muchas veces Dios se manifiesta. Él está en todo lugar. Está aquí, está allá, donde usted vaya, Él está. Pero no siempre se manifiesta. Y muchas veces Él está en nuestra reunión, pero el corazón está lejos de Dios. Y se manifiesta donde está el corazón entendido, donde está el corazón humillado, donde está el corazón proscuneo, y donde hay una humillación que reconoce que necesita al Dios Todopoderoso. Amén. Porque Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Dios mira el corazón. A Él no lo podemos engañar. Él sabe las cosas en las que nosotros caminamos cada día. Él nos conoce. Él sabe lo que nosotros vemos por televisión. Él sabe las revistas que compramos. Él sabe todas las cosas. Por eso Él quiere y nos invita a que tengamos un corazón para Él. Él quiere un santuario
solamente para Él, donde Él diga y haga su perfecta voluntad. Los hijos de Dios deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Él habló estas palabras a Moisés, pero fue el pecado y nuestra desobediencia que nos aleja de Dios. Nosotros ahí es donde nosotros perdemos el sentido de nuestra existencia. El hombre, al ser desobediente, al ser pecador, deja de cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado. ¿Por qué esos hombres de la Escritura vivieron dando la vida de esta manera, al punto de ser apedreados, de ser metidos en aceite caliente, de ser vituperados? ¿Por qué dieron la vida de esta manera? ¿Qué era ese poder de ellos que los hacía vivir así? Ellos eran guiados por el Espíritu de Dios. Ellos eran hombres que entendían y tenían ese conocimiento del Dios Santo. Doblaban sus rodillas. Yo veo a Pablo todo el tiempo orando por sus discípulos, orando por aquellos que enseñaba, y doblo mis rodillas y cada día los recuerdo. En las cartas que Pablo escribía, habla con un corazón en la mano de cómo tenía una carga por la gente que estaba conociendo a Dios de boca de él. Y cómo él oraba. Yo puedo ver allí el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nosotros estemos listos siempre para encontrarnos con Él. El corazón de Dios es que nosotros tengamos esa comunión, porque el deseo de Él es que quiere bendecirnos. Ese es el deseo de Él, mi hermano. Yo no estoy hablando de esas bendiciones de las cuales hablan algunos, de esa prosperidad de la cual están hablando algunos. Yo estoy hablando de esa vida espiritual, de esa vida eterna que Dios ha prometido darnos en medio de estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué somos hijos de Dios y vivimos tan miserables? ¿Acaso nuestro Dios es tan pobre? ¿Acaso nuestro Dios es tan pequeño? ¿Acaso nuestro Dios no tiene poder? Él es el sanador, mi hermano. Él es el proveedor. Nuestro Dios es paz, una paz que el mundo no da y con nada lo va a poder comprar. Esa paz que el mundo no entiende es la que Dios le quiere dar y prosperar y bendecir. Dios quiere bendecir siempre a su pueblo. Siempre quiso hacerlo, pero el pueblo fue un pueblo rebelde. Fue un pueblo desobediente. A través de cada libro y de la historia de la Escritura podemos ver un pueblo que se volvía de Dios. Y no quiero y renegaba de Él. Cuando estaban en el desierto, Dios los llevaba a un lugar donde había leche y miel y les había prometido, ¿sí?, un lugar de vida. Y todo el pueblo fue renegando, deseando su vida pasada. Oh, era mejor allá, era mejor allá. O sea, estaban hablando de que era mejor ser esclavos que libres. Era un pueblo que todo el tiempo estuvo renegando. Pregúntese usted, como me pregunto yo, ¿qué es lo que me quieres enseñar, Señor? Pasamos situaciones adversas, situaciones difíciles que a veces no comprendemos, pero no nos toca a nosotros comprenderlo. Es humillarnos delante de Dios y en su sola potestad Él sabe cómo dirigirnos. Déjese descansar en los brazos de Él, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Hay situaciones en las que yo he pasado que no comprendo, pero me arrodillo delante de Él y ahí puedo comprender que Él tiene cuidado de mí, que Él es toda mi esperanza, que Él tiene en su soberana voluntad cuidado de cada uno de nosotros. Amén. El pueblo fue un pueblo rebelde. El hombre entonces, al ser desobediente y pecador, dejó de cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado, que era rendirle adoración, una vida de obediencia al que era digno. Sí, somos como peregrinos, mi hermano.
Somos como peregrinos que van por este valle. Vamos de paso, pero vamos dándole gloria y exaltando al quien nos sirve. Solamente cuando el hombre se da cuenta de su culpa y de su pecado, es que puede haber una reconciliación con Dios. Cuando usted reconoce que Él ha dado su vida en la cruz, cuando usted reconoce que Él fue inmolado, no había parecer en Él, mi hermano, por usted y por mí. Fue azotado, herido de Dios, dice la Escritura, herido de Dios. Dios mismo puso sobre Él ese azote, herido de Dios, dice la Escritura. El Padre mismo estaba llevando sobre su propio Hijo nuestro juicio, herido de Dios y abatido, dice la Escritura. Cuando nosotros reconocemos esa cruz y lo que Él hizo por nosotros, nuestra vida no debe de permanecer igual. Debemos de ser cristianos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, porque su poder y su Espíritu son poderosos en nosotros. Él no es cualquier cosa. Él no es cualquier cosa. Cuando Dios le preguntó en el huerto a Adán, le dijo: ¿qué hiciste, Adán? Él le respondió: la mujer que me diste me dio de comer. Y le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella le dijo: la serpiente. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que muchas veces nosotros no aprendemos a reconocer que somos pecadores. No comprendemos, ¿sí?, que somos pecadores. Pero cuando nosotros comprendamos nuestra naturaleza, es cuando Dios nos va a redimir. Cuando la palabra proskuneo dice que nosotros nos debemos de humillar, de postrar y de reconocer la grandeza de Dios, es cuando Él viene sobre nosotros y a través de esa humillación Dios nos limpia de nuestro pecado. Nosotros no podemos tener una relación con Dios cuando nos presentamos delante de Él con un corazón sucio y con manos sucias, dice la Escritura. Ciertamente ya hemos sido lavados, pero en el camino nos hemos ensuciado y no nos podemos presentar delante de Dios de esa manera. Tiene que ser con manos limpias y un corazón puro. Esa es la condición de Dios. Cuando el tabernáculo estaba ahí, cada sacerdote que iba a hacer, oficiar esos sacrificios y hacer unos oficios que los hacían continuamente, tenían que hacer el mismo proceso. Antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que pasar por la puerta, tenían que pasar por el altar y tenían que pasar por la fuente de bronce para limpiarse y lavarse, para poder disfrutar del lugar santísimo. ¿Cuántos de nosotros venimos con nuestros pecados, con nuestras cosas? ¿Cuántas veces hablamos en el trabajo cosas indebidas, pensamos cosas indebidas, vemos cosas indebidas y nos presentamos delante de Dios, con un corazón manchado, con una vestidura sucia? ¿Saben? Nosotros no podemos ver la gloria de Dios, porque en ese lugar santísimo la presencia de Dios era tan gloriosa que el que no estaba limpio caía muerto inmediatamente. El sacerdote tenía que ser sacado con una cuerda que era amarrada sobre su tobillo y tenía que ser sacado y jalado, porque entraba al lugar santísimo sin haberse preparado. Cuando nosotros venimos y nos preparamos para darle gloria al único que es digno, nuestro corazón debe de estar entendido de que debe de estar purificado, limpio por la palabra de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos de dejar de estar escudriñando la Escritura, que es la que nos limpia, la que nos lava, la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos redarguye, nos lleva a toda la verdad. Eso es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, si queremos tener de su presencia. Pablo decía: miserable de mí, miserable de mí. Y era Pablo,
el que escribía estas palabras. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido este mandato que Dios nos ha dado? ¿Cuántos venimos a la casa de Dios como una religión más? Me salí de una, pero regreso a otra. ¿Cuántos? Ahora usted puede ver iglesias cristianas por todos lados y es como si hubieran salido de la misma que nosotros salimos, una iglesia tradicional. Voy y cumplo, me voy y me regreso. Un verdadero hijo de Dios no puede quedarse callado. Un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu Santo habla de quién es Dios en su vida. Con su testimonio testifica, válgame la redundancia, testifica de lo que Dios está haciendo cada día en él. Cuenta las maravillas de Dios cada día. Cada día, mi hermano. Dios hizo maravillas atrás, pero muchas veces estamos contando solamente aquellas maravillas. Y Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas con sus hijos. Amén. Dios quiere ser el centro, el primero en nuestra vida. Tenemos nosotros que dejar y quitar todos esos dioses. Somos mentirosos, somos engañadores, adulteramos, fornicamos, matamos, robamos, levantamos falsos testimonios. Se nos hace tan fácil. No amamos a los demás, empezando por nuestros padres, por nuestros hermanos. No perdonamos. ¿Cuántos venimos a la casa de Dios y vivimos una vida común y corriente? Cuando Dios no es el principio, nosotros vamos a vivir como una religión, mi hermano. Y al que es digno no va a recibir la gloria que se merece. El Padre mandó a su Hijo para darnos la vida, para enseñarnos la vida. Él siempre quiere enseñarnos la vida. Su palabra es vida y es verdad, dice la Escritura. Porque es Dios mismo en su palabra. Es el verbo de vida. Fue a través de esa obra de Jesucristo. Vamos a leer Isaías 42, 21, por favor. ¿La tienen? Isaías 42, 21. Miren qué cosas Dios les dijo a Jacob para él y también para sus generaciones. Y cuando está hablando de sus generaciones, entramos en esas generaciones. Dice ahí: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. ¿De quién somos nosotros, mi hermano? De Dios. Somos siervos de Dios. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Mire qué palabras tan tremendas. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Canta loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. No olvidemos la obra que Dios hizo en nosotros, mi hermano. Somos su posesión, somos sus siervos. Y cuando somos siervos, lo que diga el rey, ¿verdad, mi hermano? Lo que diga el rey. ¿Usted está dispuesto? Vamos allá a Miqueas, por favor. Por favor, Miqueas 6. Por favor, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Humillándonos, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de que cada día tenemos de un Dios mismo como Él. Cada día, mi hermano. La Escritura dice, cada día tiene su propio afán. Cada día. Para poder nosotros tener ese acceso ante su presencia y para poder adorarle, y así nosotros poder reflejar esa gloria que el mundo necesita ver. El mundo necesita ver hombres llenos de la gloria de Dios, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres que tienen una comunión con Dios. Unos hombres que son llenos de Dios, se les nota en su vida, mi hermano. Es algo que no pasa desapercibido. Moisés bajó de un monte y el pueblo no podía verle su rostro porque estaba lleno de la gloria de Dios. Cuando el hombre entraba hasta el lugar santísimo, él siempre salía con una palabra verdadera de Dios, y esa palabra venía y se la comunicaba al pueblo. ¿Cuántos de nosotros entramos y salimos igual? No hay ninguna palabra, no hay una palabra rema en nuestra vida, no hay algo que me motive a seguir adelante. Vengo y solamente cumplo. Y Dios desea eso. Él desea hablarte, Él desea comunicarte sus misterios que solamente ha guardado para sus hijos, solamente para nosotros. ¡Qué maravilloso! Pero no es fácil, ¿verdad? Cuesta trabajo. Pero mi hermano, yo le aseguro que con esto, con nada se compra. Y si usted aparta este tiempo para Él, usted va a conocer la verdad de Dios. Usted va a conocer la verdad de Dios cada día, cada día. Sí, nacemos para vivir en la tierra, pero nacemos de nuevo para adorar a nuestro Dios. Vivir en las alturas, vivir en un ambiente celestial. Sí, mi hermano, confiando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en una esfera espiritual. Hace un tiempo murió un hombre al cual amamos mucho, un hombre de Dios que usted, mi hermano, él tenía no sé cuántas operaciones en la cadera, fue campeón en las Olimpiadas, o sea, pero él nunca estaba hablando de esas cosas. Para él todo eso era efímero. Cuando tú los oías hablar, el hombre tenía 92 años, yo 98, 92 años. Es un hombre que tú le preguntabas cómo está mi hermano. Se llamaba Pablo. Él era americano, con corazón mexicano, él decía, porque toda su vida vivió allá en las sierras de Purépechas, con los indígenas de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero. Él se metía donde los hombres salían, así como usted escucha las noticias, en ese tiempo, él se metía en esos lugares. Era un hombre que no le importaba comer lo que ellos comían. Por eso le digo, era un americano con corazón mexicano. Él amaba a esa gente y dio su vida para ellos. Miren, mi esposo sabe cómo recibía pacas de dinero de misioneros, de las iglesias que apoyaban a misiones, y él, así como recibía, repartía todas esas, levantó muchísimas iglesias, construcciones, para que toda esa gente que se reunía al aire libre pudiera tener un techito donde poder adorar a Dios. Nosotros tenemos carro, tenemos teléfono inalámbrico, tenemos un lugar con calefacción, o sea, el frío no sentimos nada, el calor tampoco, estamos tan felices y tan cómodos. ¿Saben que esos hermanos tenían que bajar de la sierra caminando un día o dos de camino, descalzos, para cuando ellos iban como misioneros poder escuchar la palabra de Dios y que alguien les tradujera en su dialecto? O sea, ¿se puede imaginar lo que ahora tenemos?
Entonces nuestra vida cristiana no va a ser al estilo Maruchan, de que usted le pone su agua, lo mete al horno y ya está. No, así no es. La vida cristiana tiene un costo y habla de humillarnos, habla de tomar un tiempo. ¿Usted quiere esa verdad, esa vida, esa gloria de Dios? Tenemos que tener ese tiempo con Él, porque Dios lo ha preparado para usted y para mí. Y me gozo de hablar de esta persona porque a sus tantos años usted lo oía hablar y él le hablaba de una visión tan fresca como si él tuviera 18 años y fuera a hacer cosas imposibles en el transcurso que le quedara. Y ya tenía 90 y tantos años. O sea, era un hombre que vivía apegado a la vida. Era un hombre que vivía queriendo hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que tenía el deseo de alcanzar todo el mundo que fuera posible. Así era ese hombre, mi hermano. Él aquí traía en su chaqueta, él no usaba trajes, él usaba unos overoles todo el tiempo. O sea, todas las cosas de este mundo a él no le importaban. Su corazón estaba con Dios. Él traía aquí sus folletos y él no perdía ninguna oportunidad para hablar de aquel que había sido su Salvador. Él no perdía oportunidad de hablar de aquel que le había dado la vida, que le había dado la paz, que le había dado el gozo de su vida. No perdía la oportunidad. Cuando él estaba en cama, duró unos meses, él se cayó y se abrió la cabeza porque su operación que tenía de esa pierna le fallaba y se cayó, no se pudo levantar y duró tirado ahí 2 noches porque él estaba solito, su esposa había salido de viaje y a él no le gustaba estar con nadie. Fuimos a su casa, lo ayudaron, lo llevaron con el médico y le cosieron, pero tú le preguntabas, ¿cómo está? Gozoso, mi hermano, estoy feliz. O sea, él hablaba de lo que él vivía en un ámbito espiritual. Él vivía en otra esfera. Él vivía no en este mundo. Y Dios nos quiere bendecir para que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Él quiere que amemos las cosas celestiales. Que tengamos por basura todo lo que vemos aquí, las cosas que son efímeras, mi hermano. Si tú lo hubieras escuchado, te hubiera dado vergüenza, te hubiera dado pena. Porque cuando nosotros lo oíamos, no podíamos creer lo que oíamos. Cómo él hablaba de algo como si él le quedara 20 años todavía de vida. Oh, el Señor me habló, el Señor me dijo, atentos sus oídos siempre a la voz de Dios. Todo el tiempo aconsejando el liderazgo, todo el tiempo. ¿Cree que no puedan haber esos hombres ahora? Yo sé que sí. Sí puede haber esos tiempos. Cuando los tiempos se multiplican y son más peligrosos, como dice la Escritura, se levantarán hombres llenos del poder de Dios, hombres llenos de su Espíritu, que puedan ayudar a generaciones que van a vivir cosas que nosotros no vimos, mi hermano. Ellos necesitan hombres llenos del Espíritu. Usted nada más puede imaginarse sus nietos, qué van a vivir y qué van a ver. Cuando están vituperando la palabra de Dios, hombres con hombres y mujeres con mujeres, no podemos permitir que nuestros hijos vean eso. Va a ser imposible a lo mejor hacer algo, pero nosotros debemos de tener el poder de Dios para enseñarles a ellos que nuestro Dios nunca se equivocó, que es verdad esta palabra, que esta palabra es poderosa, que esta palabra es vida. No podemos dejarnos llevar así por el pecado. No podemos llamarle bueno a lo que es malo y a lo que Dios detesta. Estamos hablando en contra de su divinidad, en contra de lo maravilloso que Él creó. Debemos de vivir en otro ámbito, mi hermano. Un ámbito donde vivamos en obediencia y demos gloria al que es digno, con toda nuestra manera de vivir, al que es digno. Voy a terminar con esto. Apocalipsis
Apocalipsis 5, por favor. Vamos a ver esta parte. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes pueden cantar un cántico nuevo? ¿Quiénes pueden proclamar un cántico nuevo? Solamente los que han nacido de nuevo, solamente los que tienen un corazón redimido, mi hermano. Podemos cantar un cántico nuevo del Cordero inmolado, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Pero no solo ellos decían eso, sino todo lo que Él ha hecho, toda la creación inanimada, dice así, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Puede usted decir esto, mi hermano? Podemos adorar al que es digno y darle gloria y decirle: Señor, aquí estoy. No sé cuánto tiempo le reste de vida a usted, mi hermano. Algunos llevamos de la mitad para allá, otros van en su flor de piel, ¿verdad? En sus primeros años, pero están contados nuestros días. Usted no puede saber si mañana ya no está. Pero el tiempo que le reste, usted verdaderamente sea un adorador. No importa cuántos sean los años que le queden. Si le quedan 20, déselos al que es digno. Proclame al que es digno. Glorifique al que es digno. Cuando nosotros nos juntamos aquí y nos unimos como un pueblo, queremos únicamente honrar al que es digno. Nadie merece esa gloria, nadie merece esa alabanza, porque el único que dio su vida por mí fue el Cordero inmolado, al que es digno. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy. No sé qué pasa el resto de mi vida, pero quiero que mis días sean dirigidos por tu perfecta voluntad. Quiero que mis días, mis pensamientos, todo lo que anhelo, todo lo que sueño, sea guiado por ti. Pon tus pensamientos en mis pensamientos, que son más altos que los míos, Señor. Porque solo tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Y si todo eso que tú has criado, los montes, los peces del mar y todas las aves del cielo y todas las estrellas en el firmamento te honran y te glorifican, Señor, yo quiero ser parte de esa adoración en mi diario vivir, en mi diario caminar. Yo quiero proclamar y decirte como esa mujer samaritana que corrió sobre ese pueblo y les dijo todo lo que
tú les habías dicho, Señor. Todo lo que tú le habías dicho a esa mujer, y ella creyó por esas solas palabras y te adoró, Señor. Porque la adoración no estaba en este lugar y en aquel, solamente era conocerte a ti, Señor, para rendirse, para adorarte. Tú eres la fuente de la vida que le dijiste a esa mujer: si tomares de mi fuente, nunca más vas a volver a tener sed. Pero si tú vienes a este pozo terrenal, vas a tener sed y vas a venir todos los días. Pero hay aquí la fuente de Dios. Ven y toma de Él, porque es la fuente eterna. Es una fuente que salta para vida eterna. Es la fuente de Dios. Es la vida de Dios en nosotros. Señor, aquí estamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado muchas veces. Muchas veces, Señor, nos hemos desanimado. Muchas veces hemos blasfemado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque vivimos una vida miserable siendo tus hijos. Cuando tenemos un libro lleno de vida, lleno de promesas, para aquellos que viven en obediencia a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos disfrutado en toda la plenitud de la palabra tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos, Señor. Porque queremos que nuestra vida sea digna de ti, Señor. En nuestro trabajo, con nuestros hermanos en la congregación, con nuestros hermanos en la carne, Señor, con nuestros vecinos, que nos odien, Señor, por proclamar tu nombre, pero que no nos odien porque somos mal testimonio, Señor, y porque vivimos de una manera equivocada, Señor, faltando a tu palabra, Señor. Queremos vivir de una manera que dé testimonio y glorifique tu nombre, Señor, que dignifique tu grandeza, Señor. No es porque tú necesites, Señor, nuestra dignidad para ti, porque tú eres Dios de todas maneras. Es porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Es porque nosotros necesitamos de tu gloria y de tu verdad en cada uno de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, Señor. Es porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Es porque nosotros queremos del Dios vivo y poderoso. Manifiéstate, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Manifiéstate, Señor, Cordero Inmolado. Manifiéstate en medio de tu pueblo que te ama y que te busca con corazón sincero. Manifiéstate, Padre Santo. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu poder. Necesitamos tu guía, Señor. Pero queremos vivir sobre todo en tu perfecta voluntad, obedeciendo y haciendo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estos tiempos no los cambiamos por nada, Señor. Estos tiempos son los mejores. David dijo una vez, Señor, que era mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es lo que deseamos, Señor, contemplarte y admirarte, Señor. Salir, Señor, teniendo alrededor nuestro como una coraza, una protección de la seguridad que da tu presencia, la seguridad que da estar en tu presencia, Señor. Ahí queremos estar, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor. Permite, Señor, que cada canto toque tu corazón y sea un incienso grato que llegue a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el inmolado, Señor, el Cordero inmolado. Y te damos gracias porque a través de tu Hijo podemos adorarte a ti y decirte: Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
pie y vamos a adorar al Señor un momentito nada más. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Vamos a decir una vez más, que mi vida, Señor, te exalte, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos paz, que nos has hecho para adorarte, nos has rescatado para darte gloria y honor. Y en esta noche, Señor, nos gozamos en tu presencia, nos deleitamos por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Nos has dado una nueva vida y nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Somos tus hijos. Por eso, Señor, te damos un aplauso fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria a Dios por ser hijos de Él? Amén.
Yo quiero dejar al pastor Ahmed, él tiene una información importante antes de despedirnos.